Al saludo desde aquí para todos ustedes, para todos nuestros hermanos de Vida Nueva para el Mundo y todos aquellos que también forman parte del cuerpo de Cristo, que nos están siguiendo y viendo en las redes sociales. Les amamos mucho también. Y si usted se está conectando en este día y por pura casualidad y no crea que no hay Dios tiene siempre un propósito para todas las cosas y no es esa casualidad que usted piensa, sino sabemos que Dios quiere hablarle. Por eso le invitamos a que se siga conectando, siga conectado para que escuche lo que la Biblia enseña, la Biblia que es la palabra de Dios. Y estoy seguro que el Señor puede hacer una obra grande en usted. Bueno, pues hemos estado hablando de cómo vencer el temor. Esta serie en la que hemos estado tomando muchos pasajes de la Escritura donde hombres de Dios han caído en ese temor. Es algo que pues muchos de nosotros pensamos y la sociedad en la que vivimos nos ha hecho ver que es algo como natural, ¿verdad? Es cierto que es tan común que ya lo llevamos a conceptualizar de esa manera. Pero también es importante que nosotros sepamos que Dios quiere que seamos liberados de esa forma de vivir. Como hijos de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, si tú realmente vienes al Señor y te conviertes en un hijo de Dios, porque no son todos los seres humanos los que pertenecemos a su familia. La Biblia nos enseña que cuando su amor se manifiesta y lo entendemos a través de un nuevo nacimiento que Dios hace en nosotros por su gracia, no por ninguna obra que hagamos, sino por su gracia, esto significa que su amor se manifiesta y Él actúa en nosotros sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada. No depende de lo que nosotros somos o hagamos lo que Dios quiere manifestar, sino simplemente porque a Él le plació hacerlo, por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Entonces el día de hoy Dios puede, repito, hacer una obra en tu vida. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios quiere que nosotros no permanezcamos sometidos al miedo, podamos desechar el temor. El doctor R.C. Sproul comenta acerca de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, y quiero leerlo textualmente para iniciar. Un estudio de las fobias, es decir, de los miedos, en los Estados Unidos, en el que se enumeran las 10 fobias más comunes, aquellas cosas a las que la gente más le teme. Miedo a los gatos y miedo a la claustrofobia, miedo a los espacios llenos de gente y otros más. Miedo a la muerte. ¿Saben cuál era el miedo número 1 en las personas de los Estados Unidos? La fobia número 1 es el temor a estar de pie delante de un grupo y dar una charla. Es impresionante, ¿verdad? Y si es difícil, es complicado, yo puedo ahora testificar de eso, aunque es algo que nos dedicamos y sabemos que es un privilegio de Dios, pero es algo que no se convierte en algo sencillo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace ver este comentario del doctor R.C. Sproul? Es que hay cantidad de miedos impresionante. De todo se puede llegar a tener miedo. Se desarrolla ese miedo de alguna forma. Sin embargo, como hemos estudiado, el miedo está liado a un pecado, el pecado de incredulidad. Y vamos a meditar un poco en esto. Si realmente nosotros pudiésemos creer de forma perfecta en Dios, en sus promesas, jamás tendríamos miedo de nada. No tendríamos temor de absolutamente una sola cosa. Entonces, es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, vengamos a la Biblia y nos podamos vislumbrar, vernos a nosotros mismos. Santiago lo decía así, pararte como en un espejo y ver cuál es tu condición real. Si tú te paras en un espejo y tienes un compromiso importante y ves que tienes por acá un mechón o que por aquí, ¿verdad?, un frijolazo o la lagaña se te está escurriendo aquí, no te irías así y decir, ay, no importa, me voy. No, ¿verdad? Ay, eso llama tu atención y provoca una decisión, la decisión de arreglar eso en tu vida. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la verdad, nos damos cuenta que nos vemos a nosotros mismos
y nos damos cuenta que requiere cambios nuestra vida, que no podemos seguir así. Cuando recibimos noticias tan buenas e importantes de Dios, en la que nos está diciendo, yo no quiero que tú estés sometido al temor, entonces es digno que nosotros podamos invertir un tiempo para escuchar esta palabra, para meditar en eso, a ver qué le tengo miedo yo, porque todos tenemos esa tendencia, examinarnos a nosotros mismos con honestidad y poder revisar qué es lo que está provocando ese miedo, porque vamos a detectar al mismo tiempo que no le estamos creyendo a Dios. A veces vamos a detectar que el miedo nos está llevando, ¿verdad?, al entendimiento de que no le estamos creyendo a Dios. O a veces va a ser al revés, vamos a detectar que no le estamos creyendo a Dios en algo y vamos a poder ver el fruto de esa incredulidad en miedos que estamos teniendo. Cualquiera que sea el caso, la Biblia nos va a ayudar para comprenderlo. Porque si nosotros podemos llegar a vencer la incredulidad, venceremos también nuestros temores. El día de hoy por eso he titulado este tema, Vence la incredulidad. Para vencer el miedo, para vencer nuestros temores, tenemos que vencer la incredulidad. Y aquí el Señor en su palabra nos da una respuesta. ¿Cómo vencemos la incredulidad? Muchos de nosotros hemos caído en este tipo de conflictos en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos llenado de dudas, de preguntas, y preguntar no es el problema, porque obviamente no lo sabemos todo. Pero el problema está cuando nosotros, el conflicto fuerte se da, cuando nosotros permanecemos en esa duda. Cuando Dios nos responde y entonces nos causa, bueno, pero no lo entiendo muy bien, o no quiero entenderlo, o no me conviene entender eso, porque mi orgullo muchas veces salta cuando la palabra de Dios viene. Sin embargo, sabemos que existe mucho de ese pecado en nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta el día de hoy que hay demasiada incredulidad en nuestras vidas. En la respuesta, la Biblia nos las da en este pasaje, nos da una herramienta en nuestra vida para vencer la incredulidad. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, en esta carta preciosa que fue escrita hacia aquellos que formaban parte del pueblo de Israel, conocidos también como los hebreos. Este nombre se adquiere para el pueblo de Israel porque en Hebrón era una ciudad prominente, se le caracteriza como que de ahí, ¿verdad?, surgió una buena parte de lo que la nación de Israel al día de hoy es. De ahí se adquiere el nombre de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, la palabra de Dios dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios nos ha llamado a sus hijos para que nosotros vivamos en esta tierra, y Dios quiere y nos mantiene aquí y anhela, desea, le agrada que nosotros caminemos en fe, por fe y para fe. En Romanos capítulo 1, 17, el Señor nos habla y nos define aquí lo que es el Evangelio y cómo ese Evangelio llega a nosotros y nos da la respuesta a esta afirmación que ya hemos hecho. Nos confirma esta afirmación. Romanos capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo escribe así, prácticamente en el inicio de esta carta: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe trae vida a nuestras vidas. Es a través de la fe que nosotros nacemos de nuevo y que nuestra condición de muerte espiritual, Dios en su regalo de la fe, porque Efesios 2:8 dice que es un don de Dios, eso significa es un regalo de Dios, es algo que solamente puede venir de Dios. Entonces esa fe nos trae vida eterna. Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea
fe es el mismo vocablo, la fe es el sustantivo, creer es el verbo, pero el original griego utiliza la misma raíz. Entonces, por supuesto que la vida eterna viene de la fe, pero vemos aquí que lo que Dios quiere que nosotros no tan solo vengamos a ese momento en el que nos regala esa fe y a partir de ese instante somos justificados, como dice también Romanos 8:1, justificados pues por la fe, perdón, 5:1, tenemos paz para con Dios. Entonces, no solo obtenemos esa justificación en ese instante, sino esa santidad que Dios nos da, ahora quiere que nosotros la vivamos día con día. Y es lo que dijo aquí Pablo, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que nosotros vivamos eternamente, pero también para que la manifestemos, para que la ocupemos, para que la activemos aquí en la tierra. Cada día Dios nos llamó a eso. Es imposible. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Ahora nuestra vida, que hemos recibido ese regalo tan precioso de la reconciliación con nuestro Dios, que no merecíamos, que no podríamos haber hecho absolutamente nada para lograrlo, ahora Dios quiere que nosotros vayamos a Él y que nosotros le agrademos. Y es algo natural ahora como hijos de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y el Señor me dice, ¿quieres agradarme? Tienes que creerme. No puedes hacer absolutamente ni una sola obra sin la fe, es decir, sin creer a su palabra, sin depender de sus promesas, sin caminar guiado por Él, que pueda ser agradable. Y esto es la razón de nuestra existencia. Nosotros vivimos para darle gloria a Dios. Nosotros existimos para tener una comunión con Dios. Y esa comunión no es solamente en una decisión en la que nosotros queremos acercarnos a Dios. No, Él es el que se acerca a nosotros y Él es el que mantiene esa relación. Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios quiere que ciertamente le tengamos una comunión, pero ¿eso qué significa? Que nosotros dependamos de Él. Por eso Cristo puso ese ejemplo, la vid y el pámpano, es decir, un pámpano no sobrevive en la vid. Eso es lo que le glorifica a Dios, que nosotros estemos apegados a Él, que nosotros estemos en comunión con Él y que nos demos cuenta que eso es lo que realmente nos hace tener una vida fructífera, una vida en satisfacción. Dios quiere que nosotros comprendamos eso y puso una voluntad en nosotros, en nuestra naturaleza, para que nosotros decidamos depender de Él. Esa es la relación natural entre Dios y nosotros como sus criaturas. ¿Por qué no con todas las demás criaturas? Porque solo con nosotros Dios puso esa característica, la voluntad, la inteligencia. Entonces, si nosotros comprendemos esto, cuando nosotros creemos en las promesas de la Biblia, las que Dios ha dicho, entonces dice ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo le creo, ¿qué va a hacer? Voy a agradar a Dios. Entonces, cuando yo le pongo mi confianza, yo escucho su palabra, yo escucho las promesas de Dios, lo que Él dice que hace conmigo, lo que dice que va a hacer conmigo, yo le voy a sacar una sonrisa a Dios. Es tan hermoso esta relación con Él. En Romanos 4:19 vemos ahí que cuando le creemos a Dios vamos a impulsar su gloria aquí en la tierra. Vamos a mostrar su gloria. Mira lo que sucedió con Abraham, y aquí lo narra el apóstol Pablo nuevamente. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Recordamos a qué se está refiriendo esta historia que narra Pablo. Abraham no pudo tener hijos con su esposa Sara. Entonces pasaron los años y seguían siendo estéril Sara. Después pues sabemos que Abraham y Sara quieren ayudarle a Dios y pues tiene un hijo, a Ismael, con su sierva Agar, lo cual
Dios lo permitió, pero no era el mandato de Dios, ni cumplía la promesa de Dios. Ellos se confundieron. ¿Por qué? Porque no le habían puesto su confianza a Dios. Es decir, a Dios no le habían creído en su totalidad. Entonces después Dios, ¿verdad?, le da a este hijo, le promete que va a tener un hijo de él y de Sara. Y entonces, ¿verdad?, cuando Dios le dice esto, dice aquí Pablo, no se debilitó la fe al considerar su cuerpo. Un cuerpo que ya estaba envejecido, que ya no era natural que él pudiera tener hijos. Y además parecía que tuviera en contra todo. ¿Por qué? Porque Sara, además de haber sido estéril durante toda su vida, en la cual podía naturalmente tener hijos, ahora ya además de eso, ya ni siquiera podía tener su uso natural, dice la Escritura. Entonces, al analizar esto, al ver las condiciones, Abraham dijo, no se debilitó la fe. ¿Por qué? Porque estaba, aunque dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando creemos en las promesas divinas y cuando esas promesas van en contra o no están avaladas por lo que estamos viendo en este momento, como lo que sucedió con Abraham, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, estamos exaltando el poder de Dios, estamos exaltando sus virtudes perfectas. Le damos gloria a Dios como lo hizo Abraham. John Piper, el pastor John Piper, ustedes saben que me gusta citar varias frases de algunos pastores que admiro, que he leído y que tienen una forma muy sabia de expresar, de comentar acerca de la Biblia para que nos aclare lo que la Biblia, la Escritura nos enseña. Así dice el pastor John Piper: confiar en las promesas de Dios es la forma más fundamental de glorificar a Dios conscientemente. Cuando crees en una promesa de Dios, honras la capacidad de Dios para hacer lo que prometió, y su disposición para hacer lo que prometió, y su sabiduría para saber cómo hacerlo. Martín Lutero comentaba algo semejante y de forma general. Cuando tú pones tu confianza en alguien, le estás honrando. Estaba viendo, un amigo me recomendó ver unos programas acerca de una carrera que hacen, la carrera más dura del mundo. Y yo recuerdo que una forma en la que cuando ellos pasaban en esta carrera que llaman Eco Challenge, o sea, un reto dentro de la ecología, porque pasan por condiciones muy fuertes. Pero recuerdo cuando pasan ahí, ¿verdad?, en un río, ellos se agarraban y los más débiles se afianzaban de los otros y pasaban en el río, ¿verdad? Y como en varios equipos de estos había mujeres, pues ellas hubiera podido ser comprensible que de repente, si ellas hubieran pasado solas, pues se las llevara ahí. Pero cuando se hacían de los varones que estaban ahí, que eran fuertes, entonces, pero imagínate que se hubiera ido la mujer y el hombre no la hubiera podido sostener. ¿De quién se hubiera hablado más mal? ¿De la mujer que se hubiera ido o del hombre que no la pudo sostener? Pues por supuesto del hombre. Entonces cuando alguien confía en alguien más fuerte, entonces eso honra, por supuesto, al que sostiene, al que tiene esa fortaleza. Lo mismo sucede con Dios. Es lo que nos está expresando también el pastor John Piper, y mencionaba también a Martín Lutero parafraseando su enseñanza acerca de confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros ponemos nuestra fe, y la fe es para tenerla y ejercerla en todo momento de nuestras vidas, estamos honrando a Dios, estamos honrando su bondad, estamos honrando su misericordia, porque podemos estar seguros de decir, Dios va a actuar en medio de estas circunstancias. Fue lo que Abraham dijo, fue lo que Abraham hizo, creyó, ¿verdad? Y además de ser justificado por esa fe, también eso glorificó a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos en este mundo para que nosotros vivamos por fe,
para que en todo momento de nuestras vidas, no solo en los conflictos, no son los problemas, permíteme decir esto, si tú no estás ejerciendo tu fe, si tú no estás manteniendo tu fe, si tú no estás alimentando tu fe en los momentos que no tienes conflictos, no vas a poder soportar los momentos difíciles, porque está debilitada. La fe no es para ejercerla cuando tenemos una enfermedad, cuando enfrentamos una pandemia, cuando hay desempleo. También es en esos momentos, pero la fe se fortalece día con día, alimentándonos de la palabra de Dios, confiando en sus promesas, orándole a Dios conforme a esas promesas y viendo cómo Dios actúa en nuestras vidas cada instante y cada oración. En Romanos 14:23 nos amplía toda la visión, aún el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, lo que mencionaba hace un momento yo. Vemos aquí que realmente no solo es el miedo, sino todos los pecados se fundamentan en la incredulidad. Entonces esto es algo maravilloso, porque vencer la incredulidad nos va a llevar a vencer el pecado. Tenemos que saber esto. Cuando nosotros dejamos de confiar en que Dios trabaja y ordena cada situación para nuestro bien, si nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, por eso así sucede con la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Ahí lo dice Pablo, ¿verdad? También a Timoteo, es amor al dinero. Pero ¿qué significa ese amor al dinero? Es que realmente lo que está sucediendo es que esa persona ama el dinero porque confía en el dinero. Entonces ahí vemos ese pecado que está alimentando la avaricia. ¿Cuál es? La incredulidad. Porque no es el asunto de yo solo poner mi confianza en el dinero, sino que yo estoy confiando más en el dinero, o más bien estoy confiando en el dinero, y eso no me hace confiar en Dios realmente. Aunque lo digamos. ¿Cuántas veces decimos las cosas solamente por un hábito cristianoide? Es decir, porque todo el mundo lo dice, porque lo tengo que decir. Ay, sí, gracias a Dios por un trabajo, gracias a Dios porque tengo estos bienes, gracias, pero ese gracias a Dios no estamos siendo honestos, dándonos cuenta que decimos eso más por hábito que por convicción, porque dentro de mí, gracias a Dios, pero yo hice. Está muy bien que nosotros vengamos a estudiar la Escritura, qué bueno que tengamos la palabra de Dios, qué bueno que tengamos estudios, pero de nada va a servir que yo memorice la Biblia si no soy capaz de examinar esa palabra y contrastarla honestamente con mi vida. Contrastarla honestamente con mis intenciones. Si yo no soy franco delante de Dios y veo esa realidad de mis pensamientos, entonces voy a seguir viviendo una vida hipócrita. Se confía en la material, nos sentimos complacidos por la satisfacción del pecado y dejamos a un lado a Dios, su comunión y su bienestar. Nada deshonra más a Dios que no creer lo que Él nos está diciendo, que no creerle a su palabra. Así como dijimos, lo que honra a Dios, pues es obvio. No hay más deshonra para Dios que cuando principalmente sus hijos, porque no podemos pedir que el mundo le crea a Dios. Ellos no tienen fe per se. Ellos no pueden contar con eso, tienen ese don, pero nosotros sí. Cuando somos incrédulos a sus promesas. Ahora nosotros tenemos que distinguir. O hay, como lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? O hay dos opciones para no confiar en Dios, para no amar a Dios, que es intrínseco, ¿verdad? Amar y confiar. O no se ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y es imposible que puedas amar a Dios, imposible que creas en Dios y le creas a Dios. O has nacido de nuevo, pero el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Y esa perfección implica la madurez. No hemos crecido. Si no estamos confiando en Dios y cada día vamos confiando más en Él y pasamos las batallas espirituales creyéndole a Él, entonces
no estamos siendo maduros. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que nosotros creamos, esa es la realidad. Es una guerra contra la incredulidad. Mira en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él escribe esta carta y se piensa que es, si no la última, de las últimas cartas que Pablo escribe durante su vida. Él ya prácticamente se está despidiendo de Timoteo y de la iglesia en general. Dice así 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay que pelear la batalla espiritual. ¿Y cuál era el objetivo de esa batalla que él peleaba? Guardar la fe, mantener la fe. Nosotros tenemos que saber que para mantener la fe tenemos que padecer o pasar por una guerra, estar en una guerra espiritual durante toda nuestra vida cristiana. Debemos proponernos y declarar esa guerra en nuestras vidas para estar firmes en la fe. Nuestra lucha contra el pecado, entonces tenemos que darnos cuenta, o contra el miedo, es luchar contra la incredulidad. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la iglesia de hoy es que desafortunadamente tenemos demasiada comodidad y pugnamos y buscamos la comodidad en todo sentido, y eso definitivamente impide el crecimiento de la fe. Hasta que nosotros vemos algunas circunstancias difíciles a nuestra vida, entonces es cuando despertamos y abrimos nuestros ojos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice también la Escritura en relación al caminar en fe en esta tierra. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se estaba diciendo? En la tierra, en las dificultades, en los padecimientos que estaba pasando la iglesia y que pasamos nosotros también como pueblo santo de Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos trae gozo en esas diversas pruebas? Poner nuestra mente de que este mundo no lo es todo, que algún día el Señor va a venir por nosotros y seremos glorificados y librados de todo dolor y de toda angustia. Versículo 7 de 1 de Pedro 1, escucha: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Dios nos somete al fuego de la prueba, en donde nuestro entendimiento se purifica ejerciendo la fe. Tenemos algunos conceptos distorsionados que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas, y es ahí donde Dios quiere trabajar. Que esos conceptos en los que dependemos de nosotros mismos, en los que somos autosuficientes o nos creemos autosuficientes, porque hemos tenido una vista limitada, demasiado limitada. No, pues yo trabajo. Y mira, si tú analizas todos los trabajos de la tierra, todos proceden o reciben el beneficio de algo que surge de la creación. Todos sin equivocación, si los analizamos con detenimiento. Entonces, si yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, de mi esfuerzo, yo tengo que renunciar a eso. Tengo que cambiar ese pensamiento, porque he sido educado de esa manera. Esfuérzate, lo lograrás. Y cosas, frases de ese tipo que nos llevan así: no, yo tengo esto porque me he esforzado, yo tengo aquello porque me he esforzado, yo no tengo aquello pues porque no me he esforzado igualmente. Todo está en función de nosotros. Y Dios nos enseña que nosotros, si cambiamos, si dejamos que purifique la palabra de Dios esos pensamientos, y no estoy haciendo un llamado a la flojera, por supuesto, a no trabajar, pero el Señor le decía a través del apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros: esfuérzate, pero en la gracia. Dejamos de ver la gracia como el generador de todo bien para nuestras vidas como hijos de Dios, y nos vamos a extraviar. El cuidado y providencia de Dios en toda circunstancia nos comprueban que Él es real, que su existencia es algo
real. Por eso dice aquí, ¿verdad? Es probada, ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo se manifiesta a través de nosotros. Dios se manifiesta, dice 1 Juan, que Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero cuando hay amor en nuestras vidas y ese amor se perfecciona en nuestras vidas, entonces estamos revelando quién es Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es esa. Alguien ejemplificaba acerca de esto, ¿verdad? Como el agua. Dios no puede hacer otra cosa más que amar. Así como el agua, cuando se tiene en contacto con ella, no puede dejar de mojar. Es la esencia. Nosotros no. Nosotros requerimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Decía este pastor, como nosotros somos como la sandía, que ciertamente adentro tiene mucha agua, pero se tiene que partir. Tenemos que ser partidos por la palabra de Dios, quebrantados por el poder de Dios, para que nosotros podamos dar ese fruto del verdadero amor. Regresamos ahí a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Entonces, cada hijo de Dios, el objetivo de que Dios nos tiene aquí en la tierra es para que nosotros vivamos por fe y para fe, viviendo cada día en fe. Dice así entonces la advertencia que Dios nos da. Mirad, hermanos. Aquí está cuando Dios habla, mirad, poner una atención especial. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nos llama a estar alertas para que ni siquiera nos inclinemos en alguna área de nuestra vida hacia la incredulidad. Ninguno de nosotros podemos llegar a pensar que ya estamos en el top espiritual, que ya lo que Dios hizo pues ya está muy bien, ya yo creo que ya no necesito mucho o ya no necesito más. No, Dios nunca acaba con nosotros. Esta relación que tenemos con Él es constante, permanente, dependiente de Él. Y ese pacto que hizo con nosotros, ¿verdad? En el que no depende de nuestra vida, sino de Él. No depende de nada de lo que nosotros hagamos, sino de Él. Esa reconciliación es totalmente permanente. Entonces no podemos nosotros separarnos ya. No hay nada que pueda separarnos de Dios, dice Romanos 8. Nunca podemos nosotros pensar que no necesitamos más purificación. Nunca. Mira, en 1 Corintios 10:11 nos hace esa advertencia el Señor. Nunca pensemos que llegamos a un nivel óptimo espiritualmente hablando en esta vida. Fíjate lo que le pasó, pone como ejemplo el apóstol Pablo al pueblo de Israel en el desierto. Habla de él en los versículos anteriores y en el versículo 11, 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que examinarnos constantemente y tenemos que permitir que otros también participen de ese examen a nuestras vidas. Cada estudio, cada lectura, cada devocional, cada predicación, que otros nos amonesten, las pruebas que vivimos, que haya una exhortación, son nuestros exámenes para que nosotros podamos darnos cuenta, porque a veces es muy sutil. Debemos tomarnos muy en serio para que no caigamos, ¿verdad? Son indispensables todo lo que Dios nos ha rodeado para que no caigamos. La Biblia de las Américas, de este versículo 12 de Hebreos 3, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. La incredulidad puede ser un pecado muy sutil al principio, pero siempre termina destruyendo. Es impresionante cómo hemos visto vidas que parecía que iban bien y de repente pum, se empiezan a descuidar, dejan de ver las cosas, ¿verdad? Y con mucha sutileza empiezan a separarse del Dios vivo. Eclesiastés 10:1 nos hace esa advertencia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No, hermanos, no se puede dar tregua a la carne.
Jamás, jamás, porque fácilmente toma fuerza de forma impresionante. Basta un poquito. John Ortberg mencionaba esto y le dio un nombre, una misión, ¿verdad?, que oscura. Una misión que tenemos de parte de Dios y de repente, ¿verdad?, si nosotros no nos alineamos a eso, a su voluntad, a sus normas, a sus mandamientos, con temor y temblor nos ocupamos de esa salvación. Estamos conscientes y presentes en nuestra mente siempre el Evangelio, ¿verdad? Si no estamos ahí, de repente, ¿verdad?, una pequeña desviación de lo que Dios nos ha marcado, mira, pasa el tiempo y cuando menos ya estás bien frío, ya tu amor se ha enfriado, ya estás enojado con todo el mundo, ya todo el mundo no te merece, ya todo el mundo es un tonto, etcétera, etcétera. Y todos nosotros sabemos cómo funciona eso. Basta con que un día digas, hoy no, ya tengo mucha prisa. Y al ratito, ¿verdad?, y no oraste y no tuviste comunión con Dios, y al ratito ya estás gritando, ya estás exigiendo. Tu carne, mira, no le podemos dar ninguna tregua. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad se intensifica gradualmente, endureciendo cada vez más el corazón. Permítame leerle este versículo de Hebreos 3:12 en la Biblia del Pueblo de la Palabra de Dios para todos. Así que, hermanos, presten atención y cuídense de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. No le den la espalda al Dios viviente. Nosotros necesitamos moldear nuestra mente en la dirección bíblica. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él de nuevas maneras, en lo presente, en lo que estamos viendo ahorita y en todas sus promesas en el futuro. No podemos desapegarnos de la palabra de Dios y olvidarnos de quién es Dios y cómo ha actuado a lo largo de la historia. Nosotros por eso tenemos la Biblia, para que veamos ahí cómo Dios actuó con David, cómo actuó con Abraham, cómo actuó en la época de los jueces, y mostrar ese carácter divino que ahora Dios quiere enseñarnos, y cuando estemos en circunstancias semejantes, nosotros poder darle gloria a Él, honrarlo en obediencia. Y dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros. Aquí está la clave de Dios para vencer la incredulidad. No lo hacemos a solas. Ciertamente es un asunto de nuestro pecado con Dios, pero Dios nos dejó una herramienta para vencer la incredulidad. Antes de que esto suceda, dice, para no darle paso a la incredulidad, y la forma de vencer la incredulidad, y como vimos en consecuencia del pecado, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, mientras tengamos tiempo, Dios nos sigue dando esa oportunidad. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para vencer la incredulidad hay que participar intencional y activamente en la iglesia. Necesitamos rodearnos de cristianos verdaderos, de buen testimonio, que oremos juntos, que nos animemos juntos, que nos dirijamos, ¿verdad?, unos a otros, y como dice aquí, nos amonestemos entre nosotros. Esta palabra exhortar que utiliza aquí el escritor de Hebreos, exhortaos, es la palabra parakaleo, que significa llamar cerca, invitar. Muchos creen que exhortar es regañar, es agarrar bibliazos. Es ven para acá, canijo, y boom, soltar ahí toda tu ira, y te voy a exhortar, mano, boom, 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 ¿verdad? Y le empezamos a gritar y decir, eres un bruto, es un animal, ¿cómo es posible? No, fíjate lo que dice parakaleo, llamar cerca, invitar, invocar por imploración, como una súplica. Sentarte con el hermano, ¿verdad?, y decirle, oye, te suplico que ya dejes ese pecado. Mira, quiero con mucho respeto, con mucho cariño decirte que debes de tener cuidado con este orgullo.
No te estás dando cuenta. Presentar, rogar, alentar, amonestar, animar. ¿Ya ves cómo no es regañar? Confortar, consolar, llamar al lado de uno, caminar juntos, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta o a que adopte un curso de acción, siempre en anticipación, mirando al futuro. Esa es la perspectiva de Paracaleo. Exhortados. Yo veo que vas a dirigirte hacia un lado y yo te digo, ¿sabes qué? No, cuidado. Yo recuerdo cuando era un niño que estaban jugando mis hermanos con una pelota y yo se las quité ahí, ¿verdad? De travieso. Y me empecé a echar para atrás, no se las voy a dar. Y me decían, espera, cálmate, ya no. Y yo decía, no te la voy a dar, ¿verdad? Y seguía yo haciéndome para atrás hasta que hubo un grito por a lo lejos, que mi mamá, providencialmente de Dios, ¿verdad? Se levanta, estaba así recostada ahí en una bardita, descansando después de que habíamos comido. Se levanta y me ve como yo me estoy haciendo para atrás para irme a una barranca, un río que cruzaba ahí, y yo sin saber nadar, era muy niño, ¿verdad? Pero iba una corriente muy fuerte ese río. Y entonces, ¿verdad? ¡Ay! Gritó para que yo, ¿verdad? Yo me hiciera, y al oír ese grito inmediatamente yo me hice para adelante, ¿verdad? Me llamó hacia ella, cambió mi rumbo para que yo no cayera en eso. Ella miró el peligro en que estaba. No podemos ya estar tan alejados unos entre otros como hijos de Dios. Tenemos que regresar a esa labor entre hermanos de no permitirnos caer, de no dejar caer. El mundo cómo va caminando, déjame decírtelo, va caminando el mundo, ¿verdad? Ahí egoístamente, y se cae por ahí uno, y ahí unos hasta le ponen el pie al otro, ¿verdad? No, pues que está creciendo demasiado, mejor vamos a tirarlo, porque no merece que siga así. Entre nosotros no puede ser así. Si algo nos va a distinguir es el amor. Yo tengo que percibir el dolor de mi hermano, lo que él está viviendo, y detenerlo con amor y con cariño. No debemos abandonar en su pecado a los hermanos. Y muchos cristianos decimos eso, ¿verdad? Ay, se pecó, que se saque y córrelo de la iglesia. No, yo no sé lo que has vivido en tu vida, pero aislarse es lo más terrible para un hijo de Dios, porque estamos cerrándonos a la oportunidad que nos dio Dios, al formato de Dios, para poder salir de la incredulidad, vencer la incredulidad, vencer el miedo, vencer el pecado. Y estamos demasiado habituados de eso. En Hechos 17:15, fíjate lo que dice el escritor Lucas, el doctor Lucas, acerca de este momento. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo viaja, nunca vemos la historia en el libro de los Hechos de los viajes de Pablo, y nunca viajaba solo. Viaja a Atenas, en una ciudad que estaba llena de pecado, llena de incredulidad, llena de filosofía, estaba llena de espíritus inmundos ahí, de confusión y todo eso. Y Pablo le costó ahí, ¿verdad? Y antes de que pudiera tener algún conflicto, ¿qué dice Pablo? Llamen pronto, vénganse pronto. No puedo yo estar solo. No, Dios no nos diseñó como llaneros solitarios. Dios nos diseñó para estar en conjunto y vencer nuestra incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Animamos a nuestra familia espiritual siendo usados por Dios. ¿Para qué? Aquí lo dice. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Somos activos y proactivos, es decir, desde antes ya estamos previendo que pudiera llegar a suceder. Por eso nos reunimos, nos congregamos, por eso estamos haciendo grupos pequeños, por eso tenemos discipulados, por eso tenemos actividades, por eso tenemos reunión de jóvenes.
Por eso muchos actualmente están tan enfriados que ya no quieren congregarse. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es lo que nos ha engañado el diablo. Y ahorita ya que tenemos oportunidad de regresar a las reuniones dominicales, no quieren. Dedicamos tiempo a otras cosas y no nos damos cuenta qué tan terrible ha sido esta pandemia, este aislamiento en el cual no estamos pasando tiempo con nuestros hermanos, porque se ha evitado esto. Y la forma en que nosotros podemos hacer es exhortándonos los unos a los otros, evitar o ayudar a salir del pecado unos a otros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ayudándonos haciendo todo lo posible para desechar la incredulidad. Número 2. Entonces, ¿para qué Dios nos pone aquí? Para vencer el pecado, venciendo la incredulidad. Venciendo la incredulidad, venceremos cualquier pecado, venceremos el miedo. Y Dios nos ha dejado en una comunidad donde nos ayudamos, que se llama iglesia, donde tenemos que cambiar los conceptos tradicionales que nos están aislando, porque puedes estar asistiendo a una reunión, pero si nadie sabe de ti, nadie sabe de tu vida, y nos seguimos escondiendo, y nos da pena que otros sepan, y es que ¿qué tal? ¿Y por qué voy a exhibirme así? Pues porque tenemos que exhortarnos los unos a los otros para poder vencer. Es parte de la bendición que Dios nos ha dado. Ahí, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso de la razón por la que nos reunimos. Requerimos morir al orgullo, entendiendo que Dios nos promete algo mejor, que al principio puede ser vergonzoso. No es fácil, ¿verdad?, abrir tu corazón con otros hermanos, no es sencillo, pero la realidad es que crea lazos de amor entre hermanos que se vuelven irrompibles y que le dan gloria a Dios. Ahora tenemos que poner manos a la obra. Vence la incredulidad. Padre, gracias por este tiempo. Yo te pido que tu palabra pueda, Señor, rendir fruto abundante en nuestras vidas. Señor, que podamos vencer la incredulidad, tomando la decisión de vencer a nuestro orgullo y caminar hacia ti, en una relación por la cual Cristo murió, en donde somos reconciliados contigo, y que podamos caminar, Señor, a esa madurez en la que, Señor, nos humillamos delante de ti, somos humildes con nuestros hermanos y podemos compartir esta forma de vivir para vencer este pecado juntos. Sabemos que tenemos que tomar una decisión personal, pero ahí está la ayuda que tú nos envías. La ayuda ahora está a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos. Permite que realmente renunciemos a nuestra forma de ver, a nuestra propia definición de las cosas, a nuestra autonomía, y podamos el día de hoy, Señor, arrepentirnos realmente de la forma en que hemos visto la iglesia, la forma en que la hemos criticado muchos de nosotros. Te pedimos tu bendición y saber que eso es algo, Señor, que tú nos has dado, el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y nuestras hermanas, para que podamos avanzar a madurez espiritual, venciendo el pecado y dándote la honra y la gloria que solo tú mereces. Te entregamos nuestras vidas y te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerde que ya estamos congregándonos los domingos. Saque sus boletitos ahí en la aplicación de Eventbrite, y si a usted se le complica eso, llame a nuestras oficinas para que podamos sacar los boletos. Son totalmente gratuitos. Invite a otras personas, demuéstreles que el Señor nos protege cuando somos obedientes a Él, y Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Vamos a seguir adelante, a alabar juntos al Señor, es algo maravilloso. Ya pronto abriremos la iglesia de Cuapa, le tenemos ya abierta la iglesia del sur y Cuautitlán, 9:20 y 11:50 inician nuestros servicios con un tiempo de oración, y la iglesia del norte y Toluca, 9, 11 y 1 de la tarde. Estamos ahí y estamos presenciando cosas maravillosas, la manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo. Así es que no te lo pierdas. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo con mucho amor.